Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentes por conectarse y participar el día de hoy en el webinar Sustentabilidad y Sostenibilidad de la Industria Avícola. Para dar inicio a este webinar, le daremos la palabra al señor Joaquín Fernández, presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Muy bien. Estimados participantes, buenas tardes. Es un placer darle la más cordial bienvenida al webinar sobre sustentabilidad y sostenibilidad en la industria avícola. Estamos encantados de tenerlos con nosotros para explorar juntos cómo podemos impulsar prácticas para más sostenibilidad en nuestra industria. Asimismo, durante este evento tendremos la oportunidad de profundizar en temas relevantes en la industria sobre la influenza aviar en la actualidad y datos estadísticos y productivos sobre la carne de pollo y del huevo en la región latinoamericana. Nuestros distinguidos ponentes compartirán sus conocimientos y experiencias, brindándonos ideas valiosas sobre cómo podemos avanzar hacia un futuro más sustentable en la producción avícola. Queremos que este webinar sea una experiencia enriquecedora para todos ustedes. Les animamos a participar haciendo preguntas y compartir sus propias perspectivas y experiencias a través del chat de este webinar. Juntos podemos inspirarnos mutuamente y generar ideas innovadoras para promover la sustentabilidad en nuestra industria. Agradecemos su participación y compromiso con esta importante causa. Esperamos que disfruten del webinar y que salgan de él con nuevas ideas y motivación para contribuir al desarrollo de la industria avícola. Bienvenidos y que tengamos un evento muy productivo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joaquín. Nuevamente reiterar nuestro agradecimiento por atender los llamados y actividades que organiza ALA. Para comenzar ese intercambio de conocimientos, me es grato darle la introducción al señor Javier Prida, coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo, experto en agronomía, y posee una especialización en producción avícola de la Universidad de Luján. Actualmente se desempeña como presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, en donde representa a los socios productores y proveedores de la industria avícola en el ámbito público y privado, tanto en el país como en el exterior. Javier, le cedo la palabra. Muchas gracias, Diana. Gracias, Joaquín, por tus palabras. Gracias a los presentes que nos acompañan en esta actividad. Quiero agradecer al doctor Duque de FENAVI Colombia por la buena predisposición cuando le acerqué la iniciativa para llevar adelante esta actividad. Inmediatamente dijo, cuenten conmigo. Así que gracias, Carlos. Agradecer a mis pares, aparte de lo que es, yo siempre digo, ¿no?, de los tres pilares, de esas tres patas principales que tiene ALA, que es el doctor Eber Trenchi, coordinador del Instituto Técnico Científico de ALA, y al licenciado Marcelo Oliveira del Instituto Latinoamericano del Pollo, porque también cuando le llevé la propuesta, inmediatamente dijeron, vamos, adelante, vamos a trabajar juntos y vamos a contarle a la gente qué es lo que queremos hacer. La idea del día de hoy es hacer un pequeño paneo de la situación sanitaria de Latinoamérica, un pequeño paneo de cómo estuvieron los números productivos del sector pollo y del sector huevo, e inmediatamente cederle la palabra al doctor Duque para que él nos cuente todo lo que es el desafío de sostenibilidad para la industria avícola. Así que nuevamente gracias a todos los presentes, agradecer a nuestra directora ejecutiva, Diana, muchas gracias, Dania, por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, te cedo la palabra para que esto siga adelante. Sí, Javier. Bueno, dentro de la agenda daremos inicio con su presentación. Tal vez si puede compartir Perfecto. la pantalla. Sí, vamos a compartir la pantalla. Tenemos acá. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahí. Muy bien. La idea es comenzar con un pequeño informe
para que ustedes vayan sabiendo cómo está la avicultura de postura en Latinoamérica. Vamos a comenzar la relación de habitantes con las aves de postura que tiene cada uno de los países que integran ANA. Como verán, Uruguay es el país que menos habitantes tiene, y acá nos va a marcar la línea, nos va a decir la cantidad de aves que tiene en postura. Entonces acá tenemos Uruguay con 3.218.000 aves y llegamos hasta Honduras con 6.400.000 aves. Vamos a ir ahora a lo que es desde República Dominicana, pasando por Cuba, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Chile y Venezuela. Y acá aparece el primer país que tiene más aves que habitantes, que es República Dominicana, con 12.900.000 aves y 11 millones de habitantes. Y por último, el último grupo, donde comenzamos con Perú, que tiene aproximadamente unos 29 millones de aves en postura, y terminamos en Brasil con 168 millones de animales en postura. Y acá aparecen tres países que junto con Dominicana son los cuatro que en Latinoamérica tienen más aves que habitantes, que son Argentina, que tiene 51 millones, cerró el año pasado con 51.260.000, Colombia con 59 millones, México con 172 millones. Ahora vamos a ver el comportamiento, cómo fue en los distintos años. Tenemos, fíjense, en 630 millones de habitantes contra 587.6 millones de gallinas en el 21. En el 22, 634 millones de habitantes, habitantes contra 591.3 millones de gallinas. Y por último, que acá hubo un importante crecimiento el año pasado para toda la agricultura latinoamericana, terminamos con 636 millones la población de habitantes contra 609 la población de gallinas. Latinoamérica es una de las zonas donde en la relación habitantes contra gallina es una de las que mejores tiene, si no es la que mejor lo tiene, porque no podemos decirlo a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque muchos países asiáticos no tienen relevado bien los números. Si pudiéramos saber esos países, realmente nos podría dar una mejor información. Hoy Latinoamérica es la región del mundo que más gallinas por habitante tiene. Tiene alrededor de 0.93 gallinas por habitante. Vamos, Cuba tiene 0.327 por habitante. Vamos a pasarlo rápido. Esto va a estar disponible en la página web de ALA, para los que lo quieran ver. Y acá vamos a ver los países que empiezan a surgir, como Guatemala, que empezó el año pasado, pegó un salto cualitativo y pasó a tener 1,15 gallinas por habitante. Argentina, 1,15. Dominicana, 1,17. Colombia, 1,18. Y México, 1,34. Esta es la cantidad que ustedes van a ver, estas barras. Las barras rojas son gallinas marrones y las barras amarillas son gallinas blancas, para que vean la diversidad que hay en Latinoamérica de producción. Algunos países donde casi es exclusivo la producción de huevos marrones, como por ejemplo Panamá, El Salvador, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, y otros países donde es casi exclusiva la producción de huevos blancos. Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Cuba, Guatemala y México. En cambio, hay países que están un poco más parejos, que son Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Bien Mercosur, ¿no? El ratio, o sea, qué cantidad de gallinas blancas y qué cantidad de gallinas marrones hay. Bueno, hay 2/3, 69.9, casi 67%, más de 2/3 de gallinas blancas y 33,11% de gallinas color. Esto se explica por tres países claramente que son grandes productores, pero son grandes productores de huevo blanco. Son México, Brasil y Argentina. Los sistemas productivos, ¿cómo se producen en Latinoamérica? Bueno, fíjense, prácticamente se produce todo en jaula. Muy
muy poco se produce en aviario, que es el aviario le llamamos al libre de jaula, pero indoor, dentro del galpón, no hacen pastoreo estos animales, y acá tenemos lo que es el free cage o orgánico. Y acá tenemos el segundo grupo, donde está un poquito más mezclado, donde también hay mucho en jaula, pero queríamos destacar el caso de Honduras, Colombia, El Salvador y República Dominicana, que tienen por debajo del 80% de su producción, en el caso de Honduras por debajo del 60% de su producción, Colombia 38%, El Salvador 35% y Dominicana también 35%, es la producción en jaula. Y van a ver que hay más libre de jaula. Fíjense en lo que es Honduras, Colombia, El Salvador y Dominicana. Y por último, lo que es el free range o sistemas de producción orgánica. Fíjense que el 87,81% se produce en jaula, el 10,36% libre de jaula pero dentro del galpón, indoor, y el 1,82% es free range, o sea, son los animales que hacen el pastoreo. Estas son la cantidad de huevos que se produjeron en el año 2023 por país. Es muy importante la producción, obviamente, de Brasil, México, Colombia y Argentina, que son producciones que tienen 11 dígitos, pero también Perú, que viene creciendo, y muchos países que vienen creciendo. La mayoría de los países que ustedes están viendo en este gráfico, con excepción de Nicaragua, con excepción de Cuba y de Venezuela, son países que prácticamente todos vienen creciendo. Consumo de huevos per cápita, para ir cerrando, fíjense cómo va creciendo. Cuba 84, Nicaragua, Venezuela, tenemos todos. Fíjense, el principal sigue siendo México con 367 unidades, es el país que más huevos per cápita tiene consumo. Seguido de Argentina, Colombia, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Perú, Dominicana, Chile, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Panamá, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Las exportaciones, hay 5 países solamente que exportan. Dominicana exporta mucho, principalmente a lo que es la mitad de su otra isla, que es Haití, y también hay exportaciones en Centroamérica y Caribe. Brasil empezó a marcar tendencia en el mercado exportador, al igual que Argentina, que viene perdiendo mercados en lo que es huevo cáscara por el tema de la influenza aviar el año pasado y también por el tema del cierre de mercados de países vecinos, y México va fluctuando. Honduras estuvo con 156 millones de unidades, con un muy buen performance. La avicultura mundial, fíjense, en el año 2020 se consumían 180 huevos, se subió después de la pandemia a 188, volvió a bajar a 178 en el 2022 y el año pasado se creció a 184 huevos. Y en Latinoamérica pasamos de 267 en el 2020 a 271 en el 2023, teniendo un pico en el 2021 de 291 huevos per cápita. Fíjense en los países, Asia tiene el 65% de las ponedoras del mundo, Europa el 11%, Estados Unidos y Canadá el 7%, Latinoamérica el 12% y África el 5%. Si ustedes ven ahí, si sacamos de Asia, sacamos China, Latinoamérica pasa a tener casi el 20% de la producción total, sacando solamente China, del total del mundo. Y si además a Latinoamérica la unimos con Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, haciendo lo que sería el continente americano, estaríamos produciendo alrededor del 28-29% el continente americano de todas las ponedoras que habría en el mundo, sin contar China. Algunos datos curiosos: el año pasado se produjeron 171.815 millones de unidades en el año, por mes equivalen a 14.318 unidades, por día son 477 millones, por hora son casi 20 millones, por minuto 331.000 huevos y por segundo 5.524 huevos por segundo se produjeron en el 2023. Por último,
El mayor consumidor per cápita del mundo es México, con 367. El mayor productor de huevos es Brasil, con 52.000 millones, 65, perdón, con 52.065 millones de unidades por año. El mayor crecimiento de los últimos 4 años lo dio República Dominicana, creció casi el 40% en 4 años. El mejor porcentaje de postura por ave alojada lo tiene Uruguay, con 84%. El precio más accesible en 2023 lo tuvo Argentina, con $1,61. El país con mejor potencial de crecimiento de cara a futuro es Venezuela, y las exportaciones solo se exporta de todo el continente de toda la región latinoamericana, se exporta solamente el 1% del total de la producción. Así que muchas gracias y le cedo la palabra a nuestra coordinadora, directora ejecutiva, Dania, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Datos sumamente interesantes. Nuevamente reiterar la atención de nuestros participantes. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Ever Trenchi, coordinador del Instituto Técnico Científico de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, graduado como doctor en veterinaria y con un posgrado en Agribusiness de la Universidad de ORT, Montevideo. Ha sido profesor de patología y producción avícola desde hace 37 años y ha participado en más de 72 trabajos de investigación, tanto en revistas científicas como en diferentes conferencias de 16 diferentes países. Doctor Ever Trenchi, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve? Sí. Sí. Ok. Bueno, tengo un compromiso grande hoy. Estimados amigos, tengo que hablar sobre la situación actual de la influenza aviar, nuevas preocupaciones. Para este tema tengo 10 minutos. Y lo que me preocupa es justamente que las nuevas preocupaciones llegan a que hoy ajusté los últimos datos que tenía sobre las novedades de la influenza. La influenza en los últimos 3 años ha adquirido una velocidad de cambio que verdaderamente preocupa. Nosotros estábamos acostumbrados durante los años 22 y 23, en los cuales hubo una circulación importante del virus H5N1, a determinado comportamiento, el usual, digamos, de las otras panzotias que tuvimos de la H5N1, pero ahora enfrentamos algo distinto. Hasta ese momento, las aves migratorias y las de aves silvestres las veíamos como un reservorio del virus, con presencia del virus en ellas, pero sin sintomatología clínica, sin muertes, y en realidad nosotros teníamos centralizada la preocupación en la capacidad de que ese virus se transmitiera a otras poblaciones susceptibles. ¿A dónde? En particular a la relación con las traspatio, como llamamos, o las granjas comerciales que tuvieran mala bioseguridad, que estuvieran en vecindad de superficies acuáticas. Las aves migratorias en su migración norte-sur y sur-norte suelen descansar en esos ojos de agua que eventualmente están cerca de la producción avícola. Ahora ha habido un cambio. Se han producido mortalidades muy importantes en las aves migratorias acuáticas. Y esto sucedió tanto en el Pacífico primero como luego en el Atlántico. Y no paró ahí. Un gran número de mamíferos marinos enfermaron y murieron. Por ejemplo, en la zona del Atlántico, las colonias más grandes de lobos marinos y de leones marinos que están en Argentina y Uruguay murieron por miles. Estas especies justamente no se caracterizan por incluir las aves en su dieta, de modo que el contagio a ellos y la adaptación al virus llegó por algún otro mecanismo. Nosotros siempre teníamos fijo la idea de la contaminación de las aves de vida libre en nuestras zonas y su vinculación con las vías migratorias. Y estábamos preocupados por la migración norte-sur y luego sur-norte.
este año tuvimos migraciones del virus de oeste a este de Sudamérica, o sea, del Pacífico hacia el Atlántico. La ola alcanzó varios países en el sur del continente que no había habido antecedentes de la presencia de este virus. Y si nos fijamos en las denuncias de los brotes realizados oficialmente a la OMSA a nivel mundial durante el 2024, la mitad de ellas prácticamente sucede en aves silvestres o de traspatio. ¿Qué podría indicar esto? Ups. Bueno. Podemos suponer que no hubo tanto pasaje de las aves silvestres o de traspatio al sector industrial porque es evidente que se mejoró el nivel de bioseguridad en los establecimientos industriales. Y eso puede haber sido uno de los motivos de que existieran menos brotes al nivel de la producción industrial. También podemos suponer que la migración de este año fue muy mermada. ¿Por qué? Porque la migración del año anterior fue tan fulminante para muchas de estas aves acuáticas, sobre todo, que no les dio tiempo ni a llegar a nidificar y multiplicarse. Entonces, a la hora de la migración del sur al norte, la población estaba notoriamente reducida, notoriamente. ¿Y qué está sucediendo en este año? Veamos qué brotes han sido reportados durante el 2024. En Perú, el 15 de febrero, se reporta un brote en un criadero de ponedoras, una granja de ponedoras con 27.000 animales de postura comercial que no estaban vacunadas. ¿Qué más tuvimos? En México, y esto es importante citarlo, porque fue un caso de traspatio en el estado de Michoacán, donde reapareció H5N2, que había sido erradicado de la zona, pero con características de baja patogenicidad. México está al borde de declararse libre en este momento de la influenza de alta patogenicidad. ¿Qué sucedió en otros lugares? Brasil. Hasta la fecha, en el 2024, el MAPA, que es el ministerio que entiende en el asunto, reporta 164 brotes, de los cuales 3 fueron de traspatio, 5 en mamíferos marinos, y no han habido reportes en el sector industrial, lo que quiere decir que no fue un óbice, un obstáculo para el desarrollo del sector productivo. Este año se aísla en la Antártida, se identifica incluso como H5N1 en aves silvestres propias de la Antártida. Sabíamos que había cierta conexión entre la migración norte-sur y que llegaba eventualmente a alcanzar la Antártida, pero también pueden llegar aves a la Antártida de otras zonas de migración, lo que abre un paréntesis para investigar a ver qué es lo que está sucediendo y el riesgo que implica para esas poblaciones. En Estados Unidos, por eso les decía lo de las actualizaciones, del 3 de abril al 24 de abril, vean qué ha sucedido. Texas, Michigan, Minnesota, Nuevo México. En lo que va hasta el momento, en el año en Estados Unidos, ya llevamos 11 millones de aves comerciales destruidas o muertas. Fundamentalmente se trata de ponedoras, en segundo lugar pavos y parrilleros. En las costas del Pacífico y del Atlántico, 2025 y comienzos del 24, lobos marinos, leones marinos, comprobación de altas mortalidades. Ahora estamos viendo qué sucede en otras especies. En Estados Unidos, en marzo del 24, cabras, en un hato que había 175, enferman 10 y mueren 5.
¿Cuál era el antecedente? En la vecindad hubo un brote en traspatios. Aparentemente, ese fue el origen del contagio. Y lo que está preocupando más en este momento, en el mes de abril, en 9 estados hasta el momento, se encuentra en vacas lecheras. En estos animales no hubieron manifestaciones respiratorias. No murió ningún animal de los que estuvieron afectados, pero hubo una alteración en la leche producida, disminuyó la producción y a su vez se volvió espesa, cambió las características físicas completamente. En el virus se identifica el virus, en la leche, perdón, se identifica el virus H5N1. Fue contrastado contra los retrovirales disponibles y resultó ser susceptible a todos los más conocidos. No está aún totalmente claro cómo se difunde entre estos rumiantes. Se estima que la difusión es de vaca a vaca, pero evidentemente hubo una primera vaca que se infectó de otra fuente. Hay algunas informaciones con respecto a una lechería que a su vez tenían aves y que podría haber sido el caso índice, el 0. El caso inicial entonces habría sido por la cercanía con aves infectadas. También se infectaron algunos gatos de los que vivían o convivían en la zona de ordeña y resultó contaminado un ser humano. Afortunadamente, lo único que tuvo clínicamente fue síntomas de conjuntivitis, pero sí era positivo H5N1. ¿Qué es lo que aconseja el CDC en Estados Unidos? Dotar de equipamiento de protección a los empleados y no consumir leche no pausterizada. Que esto es una circunstancia que está en continua evolución día a día. Con fecha 24 de abril, el Departamento de Agricultura hace obligatorio el reporte de los casos de influenza en vacas lecheras. Hasta el momento no lo era. Por lo tanto, como no existía la obligación de denunciar, se piensa que este episodio está bastante más difundido de lo que se creyó al comienzo. Ahí se dispone que para movilizar el ganado lechero entre estados deben ser negativos H5N1. Los lotes donde existen las vacas positivas hay que reunir toda la evidencia epidemiológica y la trazabilidad de los movimientos previos a ellas, y se dispone que el movimiento de las vacas lecheras entre los estados deben de cumplir las condiciones que exige el EIFIS, que es el organismo competente. Con fecha 24 de abril, Colombia restringe la importación de carne de res desde los estados que tienen casos confirmados de contaminación en el ganado lechero. Hasta el momento no hay reportes en el ganado de carne. O sea, esto está dentro de la cláusula precautoria. En un muestreo realizado en la Universidad Estatal de Ohio sobre leche pasteurizada, 150 muestras que se compraron en el almacén o en el supermercado de la esquina, obtuvieron los siguientes resultados. Se compraron en 6 estados diferentes, pero esa leche se había originado en 10 estados. 38% de las muestras fueron positivas a material de virus, y esto lo recalco. Cuando utilizamos algunas técnicas, el virus no necesita estar vivo, vamos a identificar que existen incluso segmentos del propio virus, pero no tenemos la información de si estaba activo o no. O sea, que se haya detectado en la leche pasteurizada no indica la presencia de virus activo, ¿verdad? O sea, la pasteurización sería igualmente eficiente. Con fecha 16 de abril, reporta en Kansas que
hay en las cepas de H5N1 determinados indicios que pueden llevar a pensar que el virus está sufriendo una adaptación para los mamíferos. Esta es una situación en plena evolución, donde hay todavía muchas lagunas para rellenar. Capítulo abierto. Pasamos a otro tema. Respecto a la vacunación en Latinoamérica, ¿qué es lo que está sucediendo? No existe una posición unificada y podemos ver que hay una gama de posibilidades. Vacunación prohibida con distintos grados de avance en zonificación, regionalización y compartimentalización. Básicamente en países que están fuertemente encarados a la exportación y que aplicaron el stamping out, el rifle sanitario, cuando se vieron obligados a ello. Vacunación no permitida, pero con un banco de vacunas para utilizar inmediatamente en casos de emergencia. Tenemos otro subgrupo que lo integra un solo país, sin diagnósticos en el sector industrial, pero con obligación de vacunar los animales de vida larga, reproductoras y ponedoras comerciales. Y finalmente, tenemos otros países con diagnóstico de la enfermedad en el sector comercial y vacunación, en algunos casos obligatorio, en otro librado a la opinión del técnico actual. Dentro de las vacunas en uso, están autorizados en estos países, en algunos las dos, en otros una sola, las vacunas inactivadas y las llamadas recombinantes. Tenemos otro capítulo. Tenemos que tener en consideración la posibilidad de que se desate una pandemia en el hombre a través de estos virus adaptados al hombre. Todavía no hay casos en que haya pasado hombre a hombre, que eso sí es lo peligroso. Puede ser una especie de enfermedad profesional, contaminarme por contacto directo con las aves y por determinadas condiciones personales propias, pero no ha habido salto hombre a hombre. Posible es, probable no tanto. Y tenemos que acordarnos que ya pasamos por 3 episodios de este tipo. En 1918, la famosa gripe española, con un serotipo actuante de H1N1, causó en el hombre 50 millones de muertes. Murieron más gente de gripe que en la Primera Guerra Mundial. Era un virus adaptado. Los 8 segmentos que corresponden al virus están relacionados estrechamente con virus aviares. Vamos a ponernos en el contexto del año 18, después de la hambruna de la guerra, no teníamos condiciones de diagnóstico, no había antibióticos para tratar las combinaciones que hubiera con otras, por ejemplo, bacterias, así que la mortalidad fue muy elevada. Pero tuvimos otros 2 brotes, y recuerden que en el año 57 la gripe asiática H2N2 fue una recombinación, no se sabe si en el cerdo o en el hombre, de un virus aviar H2N2 con un virus humano H1N1, que esa recombinación llevó a la aparición de un nuevo virus H2N2, donde de origen aviar teníamos la hemaglutinina, la neuraminidasa y el sector PS1, y de los humanos los otros 5 segmentos. Y finalmente, en el año 68, lo que se conoció como la gripe de Hong Kong también fue una recombinación entre humanos y genes de tipo aviar. Y con todo este panorama, ¿qué podemos esperar del futuro? Bueno, esperemos que de una vez por todas admitamos a nivel general que se trata de una afección que tiene varios componentes. La patología en sí, sí, por supuesto, pero que tiene como aderezo los intereses comerciales, los estratégicos de los mercados y la seguridad alimentaria. Vamos a tener que seguir en el camino de la zonificación, regionalización
y la compartimentalización que nos va a permitir seguir con la industria adelante, aunque un país tenga el problema, puede seguir exportando desde los compartimentos. Elaborar protocolos claros que sean aceptados y reconocidos por todas las partes en los casos en los que se vacuna, por ejemplo. Porque hoy en día la OMSA habilita la vacunación, como lo era antes también, pero no está muy claro cuáles son, ni están reconocidos por todos los países, cuáles son los mecanismos de vigilancia del virus posteriormente. Vamos a tener que definir entonces qué es la vigilancia activa y pasiva, qué técnicas vamos a usar, qué sistema de muestreo, qué porcentaje de muestras son necesarias y qué intervalo de confianza son aceptados. Estadísticamente, un 95% es generalmente aceptado en otras afecciones. Sin embargo, hay países que se niegan de plano a reconocerlo o que cuestionan la cantidad de muestras que se hacen o las técnicas a utilizar. Entonces, lo que nos queda también es esperar por los avances en los tipos de vacunas. Las vacunas son muy eficientes, funcionan muy bien para prevenir la enfermedad y las pérdidas productivas, pero no nos dan la certeza de que el virus no se continúe multiplicando en forma silenciosa. Eso es lo que determina toda la problemática del comercio. Conforme las vacunas del COVID se lograron para el hombre en tiempo récord, aquí hay una inversión muy grande de dinero que lleva a pensar que la tecnología en poco tiempo pueda superar algunas de las limitaciones que hoy tienen las vacunas o incluso los medios de diagnóstico. Hasta aquí, gracias y perdón, me pasé como 3 minutos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, continuando con el webinar, le cedemos la palabra a Marcelo Oliveira. Él es jefe de comunicación de la Asociación Brasileña de Proteína Animal y coordinador del Instituto Latinoamericano del Pollo. Graduado en periodismo por la Universidad Estadual de Londrina. Tiene posgrado en Administración de Marketing por la FAAP y MBA en agronegocios por la Universidad de Sao Paulo y en Gestión de Comunicación Corporativa por Aberge. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de comunicación corporativa en agronegocios, con experiencia en entidades y empresas y además en vehículos especializados. Marcelo, le cedo la palabra. Muchas gracias, Dania. Buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Brasil. Me gustaría saludar a nuestro presidente, Joaquín, que está aquí con nosotros, a nuestro conferencista principal, Carlos Duque, que va a nos enseñar muchas cosas de sustentabilidad. Estoy aquí muy ansioso para escucharlo. También mis compañeros de los institutos, Javier, que tiene esta brillante idea de promover esta iniciativa muy importante para Latinoamérica, así como mi amigo Dr. Trench, que es un gran maestro, un gran mentor en todos los trabajos que hicimos, y Dani, que es una gran parceira y conduce todo este proceso por ALA. También solo aprovechar y enviar una saudación. Yo siempre empiezo mis charlas hablando perdón por mi portuñol, porque hablo muy bien, fluentemente portuñol, pero español siempre es un poco sufrible. Entonces, solo para hablar de Ariel Méndez, que está con nosotros, así como mi amiga Tabata Lacerda, Anabel, de Panamá, siempre muy parceira de ILP, así como Rodolfo de UNA de México, nuestra amiga Cecilia de Uruguay, mi consejero Armando Co, doctor Alfredo, también gran apoyador de ILP, y también los amigos de prensa como Carlos Chunga, que está con nosotros. Voy a empezar mi presentación, voy a intentar ser lo más rápido posible, hablando un poco acerca de la carne de pollo de Latinoamérica y el Caribe, empezando con grandes números de nuestro sector.
en Latinoamérica. Estamos hablando de un sector que en 2023 produjo 29.3 millones de toneladas de carne de pollo, exportó 5.4 millones de toneladas y estamos hablando de un gran mercado de más de 650 millones de personas, según datos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Aquí, déjame solo cerrar aquí una ventaja que abrió aquí. Bueno, solo hablando un poco de la producción de carne de pollo en Latinoamérica. Aquí nosotros presentamos grandes números de Latinoamérica, Caribe, todos los países de las Américas y el mundo. Una comparación solo para mirarmos cómo nosotros estamos creciendo de importancia para el mundo. En esta comparación, aquí ustedes pueden mirar en rojo la línea que representa Latam y Caribe. Cuando miramos de 2012 hasta 2023, vemos que nuestro crecimiento está casi igual, pero un poquito más bajo de lo que nosotros hemos visto en todos los países de América y del mundo. Pero cuando miramos desde 2018 hasta 2023, miramos aquí un verdadero cambio de este movimiento. Latinoamérica, casi el doble del nivel de crecimiento del mundo, y aquí, hablando de nuestra representación, mirando aquí todos los países que son los grandes productores y que nosotros mantenemos datos por medio de ILP, estos datos son todos de 2023. Mira que nosotros representamos 56% de la producción de las Américas y casi 30% de la producción, 28.6% de la producción del mundo. Significa que de cada 10 kilos de carne de pollo que se producen en el mundo, 3 provienen de América Latina. Casi 3 provienen de las granjas de América Latina y del Caribe. Siguiendo, hablando un poquito de nuestro papel, como nuestro protagonismo como exportadores mundial de carne de pollo. Aquí, no me acuerdo la palabra correcta, creo que es gráfico, perdón si no es la palabra correcta, pero esta figura en medio, nosotros miramos el comportamiento de las exportaciones de Latinoamérica en comparación con el mundo. Es el shell de la exportación, cuánto nosotros representamos por los años en las exportaciones total del mundo. Si ustedes miran a la izquierda, miran un comparativo percentual que empezó más grande en 2012, 2013, hasta 2015, que fue el punto más alto, después bajó y volvió a crecer ahora 2021, 2022. Significa que nuestra región disminuyó la presencia como exportador de carne de pollo en el mundo. Pero miren estos datos aquí en esta figura a la izquierda, en los datos aquí en la izquierda. No hay casi ningún momento en que nosotros miramos una desaceleración de las exportaciones. Siempre miramos, por ejemplo, en 2012, 4.4 millones y 2023, 5.4 millones, 1 millón de toneladas a más en este periodo. ¿Qué significa eso? Que el mundo está demandando más carne de pollo, que hay oportunidad para aquellos que quieran exportar, para los países que intencionan participar más del mercado internacional, que hay oportunidad porque el mundo está demandando más carne de pollo do que nosotros estamos ofertando aquí, como se puede mirar por este gráfico. Aquí un poco de nuestras importaciones, hablando un poco de complementariedad, porque hay muchos países en nuestra región que importan también para completar sus demandas internas. Este gráfico aquí es un comportamiento de todos los países, todas las importaciones
registradas durante los años que aquí presentamos, de 2010 hasta 2023, y miramos aquí que estamos en crecimiento con períodos cíclicos de bajas, que se baja y después crece de nuevo, hasta que el pico fue 2022, en que llegamos a casi 2 millones de toneladas, que fue el periodo más demandante de América Latina en importación durante todo el periodo que analizamos. Ahora estamos por volta de 1,6 millones de toneladas. México, Cuba, Perú, Guatemala son los países que más demandan la carne de pollo, que más importan entre los países latinoamericanos. También Chile, pero Chile importa y exporta casi en mismo nivel, entonces sigue el flujo muy pareado en las exportaciones e importaciones. Hablando un poco del consumo per cápita, este gráfico es muy interesante porque nosotros hablamos a poco. Cuando miramos las poblaciones, claro, hay que considerar eso, pero cuando miramos las poblaciones y miramos las producciones de carne de pollo de los países, miren, por ejemplo, hablamos de Brasil, hablamos de México, hablamos de Argentina, pero no son los países con los más grandes niveles de producción de la región. Perdón, de consumo de la región. Los países de Caribe tienen los más grandes niveles de consumo de carne y pollo de la región, de toda la región. Estos datos son de 2023. Y aquí un punto que me llama llama mucho la atención, que incluso aprovechando la presencia de Dr. Duque y aprovechando también la presencia de Rodolfo Leuna, que está asistiendo, mira que nosotros tenemos aquí una variación comparativa de 2010 hasta 2023 acerca del consumo de carne de pollo en kilo per cápita, y en los países donde miramos los más grandes crecimientos, excepto por Cuba, que hay un punto atípico aquí de comparación, pero cuando miramos aquí los más grandes niveles de crecimiento, Panamá, Colombia, Perú, Argentina, son países que mantienen una constante campaña volvida para el consumo interno de carne y pollo. Esto es son datos que nos presentan cómo es importante el mantenimiento de las campañas de consumo para orientar a los consumidores acerca de la importancia. Claro que hay otros factores que influencian esos datos, claro que hay, pero las campañas son fundamentales para estimular y para fomentar el crecimiento de consumo de carne de pollo en nuestra población. Aquí para cerrar, perdón que fui muy rápido en mi presentación, pero solo para hablar un poquito de lo que nosotros estamos pensando del futuro del consumo de carne de pollo en Latinoamérica, y pensando también de la participación del sector en el mundo. Vamos a hablar un poco acerca ahora, mirando para extra Latinoamérica. La expansión internacional de carne de pollo en el mundo es un facto. Ustedes miraron los datos que nosotros presentamos. Hay siempre un crecimiento registrado, pero la tendencia que antes mirábamos, que entre 2020 hasta 2022, 2018 hasta 2022 mirábamos de presencia cada vez más grande de China, ya no es la verdad, ya no es la tendencia absoluta. Miramos ahora un cambio de movimiento. China no es ahora está acomodando sus niveles de importación de carne de pollo, está un poco, no está tan grande cuanto ya fue. Y miramos otros países que están más demandantes, de Asia, de Oriente Medio. Entonces, esto es una tendencia que vamos a mirar en los próximos
próximos anos de curto e médio prazo. E agora, mirando um pouco para nosso mercado consumidor, falando um pouco de los desejos do consumidor. O consumidor está cada vez mais mirando para traçabilidade, para enfases mais modernos, para o e-commerce, para a comunidade de fazer as compras por meio de aplicativos e também, que é o tema de hoje, a huella de carbono, a huella hídrica, o trípode de la sustentabilidade. Pensar los produtos, pensar la estrategia de trabajo del futuro, siempre mirando de acuerdo con las estrategias comerciales, pero estos son tendencias, esto es un punto que el consumidor siempre va a mirar con atención. Los puntos de sustentabilidad do que consomem. Especialmente os mais jovens estão cada vez mais preocupados com o que comem, onde vêm, querem saber, e isso é uma preocupação que os produtores, que a indústria há que ter acerca do futuro do que vão a produzir. Era isso que me gostaria de apresentar. Apresento a vocês nuestras páginas Salud con Pollo. Invito a ustedes a visitar, a conocer el trabajo de ILP acerca del consumo. También nuestras redes sociales, mi contacto está ahí. Estoy listo para que ustedes necesiten. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marcelo. Agradecer a nuestros coordinadores de ALA, Marcelo, doctor Trenchi, Javier, por la información compartida el día de hoy, datos relevantes para nuestra región. Vemos la importancia de la recopilación y el análisis de datos sobre la producción de huevos y carne de pollo. Eso nos permite comprender mejor las tendencias de consumo. Igual, por otro lado, la vigilancia de la influenza aviar es crucial para prevenir más brotes y proteger la salud pública. Igualmente, aprovecho este espacio para recordarles que quedan a disposición las presentaciones en la página web de ALA y a la vez pueden solicitarla de manera personal al correo ala@avicolatina.com. A continuación, agradezco nuevamente la disposición de participar el día de hoy con ALA al doctor Carlos Duque. El doctor Duque es biólogo químico y doctor en ciencias químicas en bioproceso y actual director del programa de sostenibilidad de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Doctor, les cedo la palabra. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ahora es que ya están viendo mi pantalla, sí. ¿Sí la ven? Sí, doctor, sí. Falta que Sí, vea doctor. la pantalla. Ok, bueno, listo. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por esta invitación, Javier, y a todo el grupo. Para mí no solamente es un placer estar con ustedes, sino todo un honor con personas con tantísima experiencia en la avicultura. Y yo creo que estos espacios son fundamentales para avanzar en este tema tan importante, porque yo creo que nosotros, y estoy seguro de eso, somos la garantía de la seguridad alimentaria del mundo. Por ahí lo conversaba esta semana, que tuve la fortuna de estar en Argentina con Javier, y se dice que en el futuro, 100, 200 años, cuando quieran saber cómo era la población de esta época, se va a hablar y se van a analizar los huesos de pollo como un marcador del desarrollo, ¿cierto? Miren, la sostenibilidad definitivamente es un no negociable hoy por hoy. Y yo creo que todos tenemos que tener eso claro, los productores, los gremios que trabajamos en esto. Como lo decía muy bien Marcelo, es algo que nos están demandando los consumidores, pero es algo que nos está demandando el mundo y nos está demandando el planeta de una u otra manera. Miren, hoy se habla muchísimo de sostenibilidad y de sustentabilidad. A mí me gusta más el término sustentabilidad. ¿Por qué? Porque es que el tema de sostenibilidad se ha vuelto un tema muy político y todo el mundo habla de sostenibilidad, ¿no es cierto? Pero el origen de todo esto está en la sustentabilidad. ¿Y por qué lo digo? Miren,
la sostenibilidad o la sustentabilidad cuando comienza desde la parte ambiental. Después aparece todo el tema económico, el tema social. Indudablemente se forma toda una estrategia o un trípode, por decirlo de una manera, que hace que sea una mirada holística de todos los problemas de la producción en el mundo, no solamente de la agricultura, ¿no es cierto? Hoy hablan muchísimo los economistas, se habla muchísimo de estos temas, pero la palabra definitivamente la tienen los técnicos y este es un llamado, digamos, para que los técnicos se involucren, porque es en los técnicos donde está la solución a todos los problemas que tenemos hoy. Técnicos en todas las ramas, los veterinarios, los ambientales, los zootecnistas, en fin, todos los que tienen la capacidad de solucionar los problemas al interior de los procesos productivos para que estos sean de una manera u otra sostenibles, ¿no es cierto? Por eso me gusta hacer la diferenciación de sostenibilidad y sustentabilidad. Tenemos muchos retos, muchísimos retos. Y digamos que uno de esos, y bien importante, es lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Miren ustedes esta diapositiva. Si ustedes miran a la izquierda de la tabla, yo quise hacer un ejercicio que es los kilómetros en bruto de los países por el número de habitantes. Y este es un tema clave. Si ustedes observan, China 7 metros cuadrados por habitante, Rusia 120, Estados Unidos 30. Miren ustedes, Holanda, países del norte que andan por allí, 2 metros cuadrados por habitante, Alemania. Pero miren ustedes, Sudamérica, México que tiene una de las mayores, de las tasas más altas de producción avícola, 15 metros cuadrados, Brasil 39, Argentina 60.5 metros cuadrados por habitante. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en América Latina tenemos la mayor potencialidad de crecer en la agricultura, pero no solamente eso, sino de alimentar al mundo por la disponibilidad de tierras y por el número de habitantes. Estas cifras son tremendamente importantes porque con la explosión demográfica estamos presionando el campo. Si ustedes miran el último estudio que saca UNICEF en el 2023 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Miren ustedes las cifras tan dramáticas. 783 millones de personas aguantaron hambre. Y lo más triste es que de estas 148 millones de niños y niñas menores de 5 años tienen serios problemas de desnutrición. 22.3% retraso de crecimiento, 6.8% sufrirán emaciación, que es delgadez patológica, y 5.6% de sobrepeso. Eso es tremendamente complejo. Y a eso se suma la megatendencia que está ocurriendo hoy en el mundo, y es la urbanización. Se espera que en el 2050, 7 de cada 10 personas vivirán en el suelo urbano. Y esto ha hecho que se genere una línea casi que invisible entre ese continuo rural-urbano, donde tenemos una zona rural, esa zona periurbano y el urbano. Y miren las consecuencias, estamos perdiendo capital natural. Se están perdiendo tierras. Y esto está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. 33% de los adultos de las zonas rurales y de las zonas están generando problemas complejos de nutrición. Y estamos generando también temas como una mala nutrición, ultraprocesados, precocidos, sobre todo en esa zona periurbana, ¿no es cierto? Y desde luego algo que estamos viviendo en América Latina es el empleo rural no agrícola, que está siendo un tema muy complejo. Entonces, aquí nosotros tenemos un reto enorme. Los agricultores, los productores, tenemos la obligación de sentarnos con las entidades responsables de la planificación del territorio y sentarnos para hablar, no como nos tienen ahora, que es un tema que está pasando muchísimo en Colombia, que es la vivienda versus la seguridad alimentaria. Tenemos que hablar de vivienda y seguridad alimentaria. Tenemos que armonizar los territorios. ¿Hasta dónde se van a crecer? Claro, hay unas necesidades habitacionales,
pero hay una necesidad de nutrición de la población. Por lo tanto, es la responsabilidad de nosotros como autoridades, tenemos un rol como productores de sentarnos con las autoridades y construir regulación. Miren, en nuestros países siempre dicen, los productores nos quejamos porque somos ultra regulados, somos países donde la regulación es altísima para este sector productivo. Pero muy pocas veces nos sentamos con las autoridades a hacer esa regulación, a participar en esa regulación. Y yo creo que este tema es uno de esos temas en los cuales tenemos que participar. Y otro gran reto que tenemos es el tema de los recursos ecosistémicos. Miren, antiguamente, hasta hace unos años hablaba de oferta hídrica. Resulta que ya estamos hablando de servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque es un servicio que se tiene que cobrar y en la estructura de la legislación actual se está hablando que el agua no debe ser subsidiada, por ejemplo, porque es un bien que como tal se debe pagar. Por eso, porque hay riesgos que tienen que ver muchísimo con el tema de la disponibilidad. Ahora lo estamos hablando de manera informal y es un poco esto, miren. Digamos que estas son las reservas de agua en el mundo. Hasta hace unos años, Sudamérica ocupaba el primer lugar. Hoy estamos en el segundo lugar y tiene que ver muchísimo con temas de deforestación, pero también tiene que ver mucho con el tema del calentamiento global. Hay territorios donde tradicionalmente son zonas glaciares y hay deshielos que están alimentando hoy fuentes hídricas superficiales, fuentes freáticas, y el agua se está moviendo. Lo decíamos hace un momento de manera informal. El problema no es que haya agua o no haya agua, el problema es que el agua no se distribuye de manera uniforme y por eso tenemos zonas que están desérticas, donde no hay una gota de agua, y zonas donde hay muchísima agua. Y el otro problema del agua es la gestión, y la gestión implica todo el tema de potabilización. Por eso tenemos zonas donde llueve muchísimo y la gente se muere de sed, porque no hay una correcta gestión del agua. Y nosotros tenemos que poner los ojos allí. Este es el recurso sin el cual no podemos subsistir como agricultores. Y cuando ustedes miran que el sector agropecuario se lleva el 69% del consumo del agua, el sector industrial el 19% y el sector urbano el 12%, esas cifras son muy importantes, porque a la hora de un conflicto por el agua, la prioridad es el consumo doméstico. Por eso siempre nosotros tenemos que hacer énfasis en que nosotros somos responsables de la seguridad alimentaria y por tanto el agua también es importante para la producción animal. ¿Ve? Y a este tema del agua hay que juntar el tema de la energía. Son dos temas que no se pueden separar. La energía y el agua van de la mano, porque cada vez más tenemos que usar aguas profundas. Y como lo decía el doctor Trenche ahora hace un rato, cada vez la capa freática está más profunda. Estamos agotando esas reservas. Entonces, digamos que este es un tema donde nosotros tenemos unos retos muy importantes. El otro reto son los impactos que nosotros generamos. Toda producción genera impactos y nosotros no somos la excepción. Generamos unos impactos y nosotros tenemos que tener control sobre esos impactos. Temas de residuos, olores, plagas, tema de cambio climático, que obviamente es tremendamente importante, lo estaba diciendo ahora Marcelo en su presentación. La huella de carbono, la huella hídrica es algo que no solamente los consumidores, sino los que generan políticas públicas, los gobernantes del mundo, tienen que atender. Y si uno mira esta gráfica, ustedes se dan cuenta, el 25% de los gases de efecto invernadero lo produce todo el tema de la producción eléctrica y térmica, pero miren un tema, el 24% está el del cemento afolo. ¿Qué quiere decir el cemento afolo? Es todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas, actividades agropecuarias, los cambios de uso del suelo. ¿Sí? Allí hay un gran impacto en la generación. Por eso dicen que los países desarrollados en vías de desarrollo generan grandes conflictos, grandes efectos de gases de gases de efecto invernadero por cuenta de la deforestación y la degradación de bosques.
¿sí? Los países desarrollados, pues toda la actividad agrícola. En el caso particular de la agricultura, digamos que el foco nuestro está en lo que tiene que ver con la gestión del estiércol, tanto crudo para utilización como un mal llamado fertilizante. Lo digo mal llamado porque realmente tiene unas características y unas bondades tan importantes y tan grandes el estiércol, que se utiliza de manera sin ningún tipo de tratamiento. Se utiliza fresco y eso genera unos problemas, como lo están viendo ustedes, sobre todo la generación de gases del nitrógeno, óxidos de nitrógeno, que tienen un efecto muy complejo sobre el medio. Y aquí está la razón de todo. Por eso los avicultores tenemos el gran reto de entender toda esta gráfica que ustedes ven aquí, entender, nosotros en esencia, los avicultores somos generadores de biomasa. Por un huevo de 60 gramos generamos 120 gramos de gallinaza. Nosotros somos unos grandes generadores de biomasa y tenemos que entenderlo de esa manera y entender que si nosotros no hacemos una correcta gestión del estiércol desde el galpón, desde los galpones, hasta todo su manejo, hasta la aplicación y disposición final del estiércol, pues vamos a generar muchísimos problemas, ¿no es cierto? Como lo que ustedes están viendo aquí, que es todo ese, todo ese impacto que pueden tener nuestros estiércoles, las gallinazas y pollinazas, que en algunos países llamamos guanos, pero entender esto es un reto para nosotros, porque aquí está la mitad de la solución de los problemas y también, no solamente la mitad de los problemas, lo más importante, aquí está la gran oportunidad que tenemos nosotros como productores para la generación de fertilizantes, por ejemplo, de última generación. ¿Ven? Allí en esa gráfica anterior está el tema del olor, por ejemplo, que es el gran conflicto que tenemos hoy con las comunidades. ¿Sí? El olor es inherente a la actividad. Y esto que lo entienda una comunidad es muy complejo. Por ejemplo, nosotros tenemos el reto de reducir las emisiones, no acabarlas. Por eso uno habla de mitigar el olor no se acaba, digo, es inherente. Y todo nuestro ciclo productivo, dependiendo de la edad de las aves, la densidad, la calidad del alimento, la calidad del agua, los sistemas productivos, todo esto, el trasiego que haga, todo esto está involucrado en la generación del olor. Por eso todo el ciclo productivo está en la parte central, está involucrado en la generación del olor. Entonces, otro de los problemas que tenemos es el tema de la mosca, que eso se volvió un dolor de cabeza en la medida que las comunidades están muy cerca de las granjas avícolas, y allí también tenemos que aprender muchísimo de cómo manejar la mosca. Por ejemplo, saber que la mosca no pone el huevo sino en sitios donde la humedad es alta, arriba del 80-90%, ¿cierto? En temas secos no lo pone, y a veces nosotros, los galponeros, los administradores de la galpa, los técnicos, pasamos por encima del galpón y nunca vemos un foco de una alarma. Tenemos que aprender a identificarlas para darle un manejo correcto a estos vectores. Y uno de los temas que al final del día está generando un problema muy complejo para nosotros es todo lo que tiene que ver con la fertilización. La mal llamada fertilización con la utilización de los estiércoles frescos. ¿Ve? Entonces, van desde malas prácticas de aplicación en el suelo, no hay una correcta incorporación, se aplica en épocas de lluvia, se riega con muchísima agua y estamos generando unos problemas. Yo podría decir, la experiencia que tenemos nosotros en Colombia es que el 50% o más de los problemas de olores y de mosca lo estamos viviendo por cuenta de los agricultores que hacen un mal uso de estos materiales. Por eso tenemos que preguntarnos, gallinaza fresca o pollinaza fresca versus un fertilizante. Y un fertilizante es aquel material estabilizado. Entonces, digamos que ahí están parte de estos retos. Y finalmente el tema de los consumidores. No voy a hablar muchísimo de esto porque yo creo que ustedes lo saben muchísimo mejor, Marcelo, Javier, ustedes que están en el negocio y que manejan todo este tema saben cuál es la tendencia y cómo está viviéndose todo ese tema de los consumidores, ¿no es cierto? Yo solamente les podría contar, nosotros en Colombia hicimos un ejercicio muy interesante. Siempre nos dicen que nosotros somos contaminadores, que no, los animalistas, los ambientalistas, que entre otras cosas hay que diferenciarlos, ¿no? Porque normalmente el animalista no es
un ambientalista, va en contra de los temas ambientales, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero cada uno de ellos tiene unas inquietudes que nos presionan, ¿ve? Y nosotros hicimos un ejercicio muy interesante en Colombia. Hicimos desde la federación un estudio de las dietas, una comparación de las dietas veganas versus dietas omnívoras. Cogimos 3 dietas veganas típicas y 3 dietas mixtas típicas. Lo que queríamos es mirar cuáles son las condiciones nutricionales, porque siempre dicen, no, es que los productores de carne y tener carne en la dieta me generan mayores gases de efecto invernadero. Por eso las dietas saludables son las dietas vegetales. Las dietas sostenibles son las que menos carne tienen, ¿ve? Por cuenta de, no sé, de los bovinos y por cuenta nuestra también, por la cadena de valor, ¿ve? Entonces, quisimos mirar cuáles son las equivalencias, ¿no? Porque si a mí me dicen es que 1 kilogramo de carne genera tantos gases de efecto invernadero comparado con 1 kilogramo, no sé, de frijoles, ¿sí? Pues obviamente esa relación no se puede hacer, porque nutricionalmente hay equivalencias diferentes. Si yo me como 1 gramo de carne, ¿cuánto es el equivalente en vegetales para cubrir esas necesidades nutricionales? Y eso no es 1 a 1. Posiblemente son 20 a 1 o 30 a 1. Entonces, cuando hablo de 1 gramo que me genera tantos gases de efecto invernadero, no puedo hablar de 1 gramo de vegetales, sino que tengo que hablar de 20 o 30 gramos. ¿Ven? Entonces, quisimos hacer un estudio comparando estas dietas, entre otras cosas, no para enfrentarnos con los vegetarianos ni con los veganos, ni mucho menos, sino para decirle, mire, si usted es vegetariano, usted es vegano, esto es lo que usted tiene que comer. Y si usted se alimenta con carne, pues también esto es lo que tiene que comer. Controlar los excesos, ¿no es cierto? Hicimos un estudio muy interesante. Y yo tengo que decirlo muy claramente, yo creo que desde que hice ese estudio, poquitos vegetales estoy comiendo. Lo primero, y esto es un tema de bioquímica, es que la digestión de la ruta metabólica para degradar los materiales vegetales es mucho más compleja y lenta que la ruta metabólica para degradar la carne. No en vano, las vacas tienen 4 estómagos. Entonces, gran parte de esos vegetales nosotros no los asimilamos de manera directa. Por eso se dice que hay que hervirlos para que se aprovechen mejor sus propiedades. ¿Ve? Pero el tema no terminó allí. Una vez tuvimos este estudio, dijimos, ahora vamos a hacer la huella de carbono de estas dietas, de estas 3 dietas, y cuál es la huella de carbono de estas 3 dietas mixtas. Y la sorpresa fue que comparando una dieta con carne bovina, que es la más castigada, ¿sí? Con una dieta vegana, pues casi que es el doble de gases de efecto invernadero, casi que es el doble la huella de carbono de la vegana que de la carne. Y eso es una cifra muy importante, ¿sí? Y esto quizás el mensaje es para todos nosotros en América Latina. Tenemos que medir y tenemos que tener cifras y argumentos técnicos para poder defender al sector, o por lo menos para decir, mire, este sector no es tan contaminante, este sector tiene una huella de carbono más baja que cualquier otro sector, ¿sí? Y poder, yo diría que desvirtuar muchos mitos que hay en torno a este tema. Y eso es parte de los retos que tenemos como avicultores, ¿no? Las tendencias y los mercados internacionales. Miren lo que está pasando, en lo que pasa en Europa, ¿sí? Con los agricultores y los ganaderos. Están protestando por las exigencias ambientales, pero una de las protestas grandes es porque no pueden competir por el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Se ven afectados. Por eso es que puse la cifra al principio muy importante. Nosotros tenemos la tierra, nosotros tenemos los recursos naturales, ese capital natural lo tenemos en nuestros países y por eso nosotros somos los llamados a alimentar el mundo. Y eso sí es un tema pues que tenemos que tener muy claro. Y yo diría que para nosotros, una vez conocer todo esto, el gran reto es, bueno, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuál es mi línea base? ¿Y hacia dónde tengo que apuntarle para poder entender todos estos temas y todos estos retos para poder afrontarlos? Y que más que retos, son unas oportunidades que tenemos en el sector avícola, ¿no es cierto? Y entonces hay que generar políticas,
pero estas políticas se hacen a partir del diagnóstico, de saber cómo estamos, ¿sí? Y poder generar claramente las estrategias, estrategias como esta, estrategias como, como el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Y un tema que es muy importante y es que la sostenibilidad tiene que ser una estrategia competitiva. Este es un tema muy económico, porque la sostenibilidad me conduce a ser mucho más eficiente y a generar una estrategia. ¿Mm? Por eso, si nosotros como sectores productivos, como gremios, tenemos una política de sostenibilidad, esa política de sostenibilidad tiene que bajar y llegarle al empresario, al productor, al pequeño, al mediano, al gran productor. Todos tienen que tener una estrategia de sostenibilidad que involucre todos estos aspectos, aspectos que nos demanda el mundo, temas de inclusión, la seguridad en el empleo, la seguridad en general, temas de cambio climático y todo esto que hemos venido hablando, ¿cierto? Y para esto, pues obviamente una política de sostenibilidad tiene que involucrarse con lo que está pidiendo el mundo y con lo que está trabajando los países, que es todo el tema de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para estos, son muchos, pero nosotros como sectores tenemos que hacerles una a uno de ellos. Estos tres que tienen ustedes aquí, pues son los que en Colombia nosotros le dimos el Zoom. ¿Por qué? Hambre cero, porque es que la discusión en el territorio, como estamos perdiendo territorio por cuenta de la urbanización y tenemos muchos conflictos, pues uno de los argumentos grandes nuestros en el territorio es que nosotros somos responsables de la seguridad alimentaria. Y tenemos trabajo decente y crecimiento económico, porque donde están las granjas avícolas, las unidades productivas avícolas, hay desarrollo socioeconómico. Nosotros contribuimos al bienestar, pero además contribuimos a ese bienestar con trabajo formal, con trabajo decente, porque eso es lo que hacen los empresarios avicultores. ¿Sí? Y obviamente todo lo que tiene que ver con la producción y consumo sustentable. Entonces, por eso la política tiene que involucrar a las aves, tiene que involucrar a los empleados, a la comunidad. Este tema de cadena de valor es tremendamente importante. Eh, Países como Argentina, como Brasil, que son productores de materias primas, que producen el maíz y producen la soya, pues obviamente pueden tener una huella de carbono menor a la que puede tener Colombia, por ejemplo, que somos grandes importadores. Arriba, más allá del 90 y pico por ciento, 95, 97% de nuestro consumo de maíz y de soya es importado. Entonces, para nosotros la cadena de valor es clave. Entonces, tenemos que tener aliados, esos proveedores que son proveedores que trabajan temas de sostenibilidad, tenemos que unirlos a lo que hacemos nosotros, a los productores, para llegarle al consumidor y mostrarle al consumidor que este sector productivo es un sector que cuida y protege los recursos naturales, es un sector que se preocupa por el bienestar de las aves, de sus empleados, de sus comunidades, del planeta. Necesitamos negocios sostenibles desde el punto de vista económico, que tengan salud económica para poder garantizar la producción en los años, en el futuro, ¿cierto? Entonces, y esto definitivamente no lo podemos hacer solos. Tenemos que tener alianzas de nuestros países, pero yo creo que tenemos que tener también una alianza latinoamericana para sentar posiciones y generar políticas para construir el desarrollo sostenible de nuestro sector en América Latina. Obviamente tenemos que tener estrategias para el cambio climático, es decir, si nosotros conocemos los retos, si nosotros sabemos cómo manejar, gestionar todo nuestro proceso productivo, pues podemos hablar entonces de temas de mitigación, que tenemos una gran responsabilidad allí, pero sobre todo de temas de adaptación, que yo creo que para nuestros países en América Latina el tema de la adaptación es un tema todavía muchísimo más importante que los temas de mitigación, toda vez que América Latina creo que es el continente que menos genera gases de efecto invernadero. ¿Eh? Pero estamos siendo afectados por todo el tema de cambio climático. Entonces, esa variabilidad climática, esas lluvias en unas zonas del territorio, sequías en otras, hoy llueve, mañana no. Entonces, toda esa variabilidad climática que es consecuencia del cambio climático, pero nos está afectando y tenemos que adaptarnos y tenemos que tener mecanismos de adaptación. Esto básicamente para decir que es importante medir, tenemos que medirnos, ¿sí?
yo les contaba esos dos proyectos que hicimos. Yo la llamo como la trilogía de proyectos. Hay otro proyecto que estamos haciendo ahora con un centro internacional de agricultura tropical en Colombia, y estamos midiendo in situ los gases de efecto invernadero que generamos. En los galpones lo estamos midiendo. Estamos midiendo amoníaco, estamos midiendo óxidos de nitrógeno, estamos midiendo metano. Midiendo, no estimando, porque el mundo habla mucho de estimación, ¿sí? Y resulta que dice, no, se estima la producción de gases de efecto tanto por sectores, incluyendo los nuestros, ¿sí? Y resulta que lo que estamos midiendo es menor a lo que se estima. Y eso también es muy importante para las discusiones, y es muy importante para decir cuánto aporta el sector avícola en gases de efecto invernadero en el mundo. Nosotros nos dimos a tarea de medir, y esto básicamente el mensaje es que tenemos que medir. Y si medimos, entonces llegamos a temas como la economía circular. Mejor dicho, la economía circular nos empuja a esos temas de medición, porque nos ayuda primero a repensar nuestros negocios, a innovar. Nosotros ya no somos simplemente productores de huevo y pollo, somos productores de biomasa. Biomasa. A veces uno dice como medio en broma, usted produce gallinazas y pollinazas y adicionalmente produce pollo y huevo. Pero miren la cantidad de gallinazas y pollinazas versus la cantidad de... Pero en esencia somos productores de biomasa. Cuando nosotros miramos el negocio de manera, nos damos cuenta que este sector es un sector que tiene muchísimas oportunidades. Tenemos hacer control analítico, tener indicadores, alianzas y todo, ¿no es cierto? Y aquí les voy a contar rápidamente esas oportunidades que tenemos. Por ejemplo, en los temas de aprovechamiento, es decir, convertir toda esa biomasa en un valor agregado, en una materia prima para otros sectores productivos. ¿Sí? Y en una materia prima para producir nosotros materias que somos, incluso podemos autoconsumir. Entonces aquí está el tema, por ejemplo, de los fertilizantes, esto no es nada nuevo, ¿sí? Una cosa es una gallinaza cruda, un residuo crudo, que tiene unos efectos en el mediano y largo plazo que afectan el suelo. Yo llevo muchos años en esto y conozco territorios que empezaron a fertilizar con gallinazas y pollinazas crudas, sin ningún tratamiento, y ustedes veían los cultivos enormes, los pastos, y a la vuelta de 15, 20 años teníamos el terreno igualmente degradado por temas de erosión, por temas de degradación química, de salinización de los suelos. ¿Eh? Y eso no tiene nada que ver con una gallinaza estabilizada. Nosotros tenemos la mejor materia prima para producir fertilizantes de última generación. Aquí tengo un ejemplo de Yara. Yara es uno de los mayores fabricantes del mundo de fertilizantes de síntesis. Y ahora estamos, en vez de hablar del triple 15, o sea, NPK, están hablando de 833. Obtener un fertilizante a partir de residuos sólidos urbanos. Y los residuos sólidos urbanos no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, unos residuos nobles para producir los mejores fertilizantes. Y miren ustedes lo que hemos vivido en el mundo con la lamentable guerra de Ucrania y Rusia. Lo primero que se cayeron fue los insumos. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, la demanda de fertilizantes era enorme. Y entonces tuvieron, digamos, como decimos acá, tuvieron su agosto los productores avícolas, porcicultores y todo vendiendo estiércoles. Pero lo cierto es que no estábamos preparados para tener un fertilizante realmente de última generación para los cultivos. Pero este es un campo. ¿Ven? Pues, y el tema no pasa simplemente por el tratamiento. El tema pasa por tener marcas identificadas. ¿Sí? Marcas. ¿Sí? A esto hay que meterle mercadeo. Es tremendamente importante para los agricultores, porque aquí hay una materia prima, no solamente para huevo, también para pollo. ¿Sí? Miren, siempre hablamos del nitrógeno, porque el nitrógeno es el que más se mira. Entre otras cosas, porque el nitrógeno está involucrado en los temas de olores. ¿Sí? Pero resulta que uno de los grandes potenciales, si no el más, el oro de la gallinaza y pollinaza, es el fósforo. ¿Sí? El fósforo que está en los fertilizantes de síntesis. ¿Sí? Mucho es no lábil.
se pierde, y se pierde. Entonces, aquí hay un tema de acumulación en los suelos por cuenta de estos fertilizantes. Pero el fósforo que tenemos en las gallinazas y en las gallinazas estabilizadas, es decir, en los fertilizantes, se libera lentamente. Y ustedes aquí tienen a la derecha una comparación de una tabla de la importancia de lo que significa el fósforo en la fertilización. Y ojo, ¿no? Recuerden que el fósforo es finito. Se habla que las reservas del mundo están para 300 años. Y 300 años, desde el punto de vista de eras, eso no es nada, eso es de un día para otro. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos una oportunidad para mejorar nuestros suelos en el mediano, en el largo plazo, porque además, yo diría que más que fertilizantes, nosotros acondicionamos los suelos, adaptamos el suelo y eso es una gran ventaja que no la tiene ningún otro tema. Lo mismo pasa con las mortalidades, aquí hay un potencial enorme, ¿no es cierto? Otro de los temas claves que estamos mirando y que está mirando el mundo, no en vano, el 70-80% de los costos de operación de producción están en el alimento. Y este es un futuro, ¿no? No solamente por esos costos que estamos hablando, sino por la disponibilidad de tierras. En la medida en que estamos teniendo menos disponibilidad de tierras, con estas alternativas de alimentación, como pueden ser las larvas de la mosca soldado, entre otros, ¿sí? Porque usted lo que tiene aquí en 2 metros cuadrados tiene un equivalente en 1 hectárea, 2, 3 hectáreas de tierra. La oferta nutricional de 3 hectáreas puede estar aquí en 2, 3 metros cuadrados con este tipo de alternativas. Entonces, este es otro tema que hay que mirar. Alguien me decía que no conoce el sector y empezó a mirar el tema del biometano. Me decía, Carlos, ustedes están sentados en pozos petroleros, sí, ¿sí? Porque nosotros tenemos unas capacidades enormes para producción de energía, ¿sí? Y esto es un tema que también es una grandísima oportunidad y además es un tema que va de la mano el fertilizante con la generación de energía. Por un lado genero biogás, biometano, que se inyecta en la red, ¿sí? Y por otro lado genero un lodo digerido, un digestato, un biol, con unas altísimas características agronómicas para la fertilización. ¿Sí? Este tema del huevo, por ejemplo. En este momento nosotros en Colombia estamos, los agricultores, hay una gran empresa y hay varias empresas de ovoproductos que ya estamos haciendo el modelo de negocio para montar plantas para el aprovechamiento de la cáscara de huevo. De la fracción orgánica generamos colágeno y ácido hialurónico. Ayer teníamos una reunión y me decían de un clúster de belleza y un clúster que tiene una de las regiones del país, un clúster de belleza y un clúster de medicina, de farmacéutica, quedaron inmediatamente interesados en este tema. ¿Sí? Y de la fracción inorgánica, pues generamos todos los derivados de calcio. Mire, todos los agricultores productores de huevos son consumidores de carbonatos de calcio. Y resulta que nosotros tenemos un citrato de calcio, ¿sí? Que es muchísimo, muchísimo mejor, muchísimo más asimilable por las aves. Entre otras cosas, todos estos productos son productos orgánicos. Así que puros, comparado con los productos obtenidos de la minería. El carbonato de calcio viene con contaminación de la minería. Aquí tenemos productos orgánicos que pueden servir para el autoconsumo o para generar para otros procesos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esto es como mostrar rápidamente la cantidad de oportunidades que tenemos en la vida. ¿Sí? Pero como ahora las exigencias son tan enormes de los consumidores, pues al final del día vamos a llegar a demostrarlo a través de certificaciones. Si yo manejo todo esto que hemos hablado, si yo tengo una avicultura alineada con la sostenibilidad, ¿sí? En los temas que ya hacemos, porque es que, entre otras cosas, y Marcelo sabe mucho de esto, que es el tema de la comunicación. Es tremendamente importante. Nosotros los agricultores a veces no sabemos comunicar, ¿sí? Y cuando tenemos una agricultura alineada con la sostenibilidad, pues podemos llegar a un tema como llegamos acá en Colombia, que es el tema, el sello avícola de sostenibilidad.
que eso, ustedes no se imaginan lo que ha significado eso. Cuando nosotros en 3 años de discusión creamos el sello, las expectativas nuestras eran que se metieran 6 empresas que estuvieran interesadas y de esas 6, no sé, al final del proceso tuviéramos en el primer año 1 o 2 empresas. En este momento tenemos 9 empresas certificadas, 7 en diamante, que es la máxima categoría, 1 en plata y 1 en bronce, y tenemos un trabajo enorme. ¿Por qué es importante esto? Porque el objetivo no es el sello, es muchísimo más que una evaluación. Lo que queremos o se quiere con esta estrategia es resaltar el trabajo que hacen los avicultores, las organizaciones, lo que hacen en los temas de sostenibilidad. Por eso es que el sello no es un sistema de gestión, sino es simplemente lo que yo hago, poquito, mediano, grande, que hago al interior de mi compañía, se tiene que resaltar, pero además es el camino a la excelencia. ¿Por qué es el camino a la excelencia? Porque conseguir un sello de estos quiere decir que estoy más eficiente y que mejoro todos los días, porque esto es un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, el sello en la calidad bronce, básicamente lo que me dice es que el agricultor, el productor, está entendiendo la sostenibilidad como una herramienta de gestión, pero además minimiza riesgos, que hay unos riesgos ocultos que están que obedecen a la forma de como nosotros hacemos, y ahí hay un riesgo con las comunidades, con las autoridades, que es lo que llamamos los costos invisibles. Entonces, a mí me protege el sello. La categoría plata, lo que está haciendo, lo que me está diciendo es que la empresa incorpora la sostenibilidad dentro de su direccionamiento estratégico. ¿Sí? Hay un factor diferenciador en competitividad y va más allá del cumplimiento legal. Y finalmente la categoría diamante, pues lo que está mostrando es que, que hay una generación de valor, que va hacia la cadena de valor como parte del ADN corporativo. Todo lo que entra, todo lo que se produce y todo lo que sale. O sea, mira toda esa cadena. Entonces, digamos que esto, queridos amigos, era para comentarles cuál es el reto de la sostenibilidad y por qué la sostenibilidad, podríamos decirla hoy, es el no negociable de la agricultura en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Duque. Don Joaquín quería hacer una intervención. Don Joaquín tiene que reactivar el audio. Joaquín, tenés el audio cerrado. Sí, ya está. Perdón, podemos aprovechar mientras habla Joaquín que los que nos acompañaron vayan haciendo preguntas por el chat. Adelante, Joaquín. Bueno, doctor Duque, felicitaciones por esta presentación. Nos ha informado de muchísimas cosas que nosotros quizá no las conocíamos en profundidad. Nos alentó a seguir trabajando en la mejora de nuestro sector con tantas informaciones y tantas cosas que usted nos ha planteado de acuerdo a su conocimiento y su experiencia, y fundamentalmente en la manera gráfica y a su vez académica, como lo ha presentado de una manera clara que nos ha sorprendido a mí personalmente y me llenó de inquietudes para seguir trabajando e intentar hacer muchas de las cosas que usted nos ha planteado. Esto fue como una escuela para mí, creo que para muchos de los oyentes también fue genial, así que realmente lo felicito, le agradezco muchísimo la participación con nosotros y muchísimas gracias. A su vez también quiero felicitar a Javier, a Marcelo y al doctor Trenchi, que para mí son 3 puntales fundamentales en ALA. Son 3 coordinadores que trabajan permanentemente. Javier hizo una investigación muy grande con esas gráficas, que sigue trabajando a nivel de información constante. Marcelo en la misma situación y aparte también comunica de una manera muy especial porque es muy especializado en el tema. Y bueno, y el doctor Trenchi, ¿qué podemos decir? Ya el doctor Trenchi ya es una persona de unos conocimientos profundos, ya es
algo fundamental en la avicultura latinoamericana. Ya su nombre ya suena en todos los lados, tiene ese conocimiento que tienen los profesores para transmitir lo mismo que usted, doctor Duque, porque a veces tenemos conocimientos pero no los transmitimos de la manera que los transmiten ustedes. Ever muchos años fue catedrático de la Facultad de Veterinaria, entonces sabe llegar al público, sabe llegar a los productores, sabe llegar a la gente. Así que me alegro muchísimo, realmente los felicito a todos y muchísimas gracias por toda la colaboración de ustedes. Muchas gracias. Tania. Muchas gracias, don Joaquín. Javier, les cedo la palabra para que pueda dar cierre al webinar y bueno, solamente aprovechar, agradecerles a todos, realmente que los coordinadores pues siempre asombran con toda la información compartida y doctor Duque, muchísimas gracias, mucho gusto reiterar, ¿verdad? La disposición también entre ALA y usted y FENAVI, ¿verdad? Por compartir todos esos conocimientos que realmente han sido bastante apreciados por toda nuestra audiencia y también por todos nuestros colaboradores de ALA. Muchas gracias. Javier. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Carlos Duque, que la verdad que estuvo hace poquito en Argentina y nos maravilló con su disertación y hoy nuevamente le puso esa pasión y esa garra que lo caracteriza, con esa claridad que nos permite ver las cosas de mejor modo. Agradecer a los participantes. Yo no tengo, no sé si está Mario y Mario puede llegar a ver alguna pregunta, pero yo no estoy viendo las preguntas en el chat, ya no hay ninguna. Mario, a ver si me puedes ayudar para leerlas. No, no tenemos preguntas a Y este momento. perfecto, Mario, te agradezco mucho. Felicitar a mis colegas, a Marcelo, una exposición brillante con números claros, con un informe bastante detallado, y obviamente al profesor, mi amigo y mi querido Ever Trenchi, quien nuevamente nos llenó de conocimiento en esta tarde. Quiero, si me permitís, Joaquín, invitarlos a los presentes, recordarles que ahora viene en 3 eventos muy importantes para la industria. El próximo es en Bogotá, los primeros días del mes de junio, se hace el congreso en Bogotá. Todos los que quieran información, aconsejo que vean la página de FENAVI Colombia para bajar información. Luego tenemos el evento en Brasil, el Salón Internacional de la Avicultura, que se va a llevar adelante también la primera semana, pero en este caso de agosto. Y también la frutilla del postre, el cierre del año, el mega evento de todos los países que integramos ALA en Punta del Este, en la segunda semana de noviembre. Así que vayan agendando, van a ver mucho para aprender, mucho para conocer. Están armando, en el caso de Colombia ya lo tiene cerrado, pero Brasil está armando un pero muy buen evento con grandes disertantes, lo mismo que el OBUM de Punta del Este. Así que yo creo que la información es poder, el conocimiento es poder. Creo que hay que participar, hay que involucrarse, hay que aprender, hay que formarse, porque son los desafíos que tenemos de cara al futuro. Tenemos una pregunta, si me permiten. Vamos, creo que es para el doctor Duque. Dice, al hablar de abono procesado, ¿se debe hacer exámenes de laboratorio para garantizar la calidad? Sí, señor, es muy importante esa pregunta, porque yo la pasé como rápidamente para no, en aras del tiempo, ¿no es cierto? Pero mire, es clave establecer unos criterios de calidad que deben tener estos materiales. Cuando yo estabilizo, uno dice, ¿hasta dónde lo llevo? ¿Sí? ¿Para qué lo voy a utilizar? Por lo tanto, hay que tener unos criterios de calidad establecidos y eso sí es muy importante, ¿no es cierto? Porque un estiércol puede estar estabilizado, puede tener 2 días, depende de para dónde voy a usarlo, si es un acondicionador, ¿sí? Si quiero aprovechar más su poder fertilizante. Por lo tanto, sí, es importante tener unos análisis de calidad, pero sobre todo también unos análisis que me garanticen que no hay, por ejemplo, fitopatógenos, ¿sí? ¿Sí?
Y en el caso de la avicultura, un tema que es tremendamente importante para nosotros, ¿no? Y es que el compost, la estabilización, elimina los patógenos asociados a la avicultura, salmonelas, Newcastle, la misma influenza, y todos estos virus son eliminados a través de estos procesos. Entonces, también obviamente debe haber ausencia de estos microorganismos, estos patógenos en los materiales finales. Por lo tanto, sí es muy importante tener esa caracterización. Muchas gracias, doctor. Dania, no tenemos preguntas, pero yo quiero hacer una y realmente creo que es una pregunta general, ¿no? Es, ¿qué avicultura queremos tener de cara a futuro? Queremos tener una avicultura sostenible y sustentable, con responsabilidad, desde una responsabilidad social empresaria, pero una responsabilidad en los niveles y en la forma de producción. Queremos tener una avicultura que vaya de la mano de seguir transformando proteína animal para generar la mejor proteína, la más perfecta proteína animal que tiene el mercado, que es el huevo, pero también como una excelente y gran proteína que es el pollo. Digo, ¿hacia dónde queremos ir? Y creo que son preguntas que hoy en este mundo tan difícil, tan complejo, tan variopinto, donde hay inteligencia artificial, y decimos, wow, estamos de punta, pero también hay guerras. Y volvemos a discutir las cosas con violencia, donde hay dos guerras muy importantes en el mundo y probablemente, ojalá, que una tercera. Entonces, la pregunta que les dejo es ¿qué avicultura queremos? Creo que cada uno de su lugar va a aportar su grano de arena hacia una agricultura sana, sustentable, dinámica, progresista, generosa para las comunidades, pero también generosa para el consumidor. Así que, si les parece, no sé si, señor presidente, usted quiere decir algunas palabritas de cierre, pero yo les agradezco a todos, a los participantes, a los disertantes, a nuestra directora ejecutiva, Dania, y a nuestro presidente, que realmente siempre, pero siempre que se le pidió algún tipo de participación, siempre estuvo. Así que, Joaquín, nuevamente gracias por tu participación. Bueno, Javier, yo te agradezco y te felicito realmente por ese carácter y esa forma de trabajar constante, sacar fuerza, no sé de dónde, pero este tipo de webinar y este tipo de conferencias y de trabajo que haces permanentemente son tremendamente importantes para el sector. Así que yo no tengo más que agradecerte por esta forma de estar permanentemente investigando, participando y transmitiendo todos estos conocimientos a todos, porque a través de estos webinarios, seminarios, es que se distribuyen y se participan a todo el sector todos los conocimientos. No se guardan, se estudian, se analizan, porque esto es un trabajo de escritorio muchas veces, otras veces trabajo en las granjas, y es un trabajo intenso que se va guardando, se va acumulando y después generosamente, como transmitió el doctor Duque y todos ustedes, los tres coordinadores, lo transmiten a todos los socios, a todos los integrantes de ALA y a todos los productores en general. Eso es sumamente importante, esa generosidad que tienen ustedes de transmitir todos los conocimientos y en la forma sincera y franca con lo que están transmitiéndolos. Así que muchas gracias a todos, muchas felicitaciones. Creo que los que se conectaron con este webinar, creo que han quedado satisfechos por todo esto. Ojalá lo entiendan y ojalá lo pudieran haber aprovechado. Así que nuevamente muchas gracias y que estas cosas se repitan, Javier, permanentemente. Doctor Trenchi, Marcelo querido, sigan adelante con esto, que esto es el camino que tenemos que marcar para tener una avicultura sustentable y sostenible. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, saludos a Bueno, todos. que tengan buena tarde, resto Muchas de día. gracias. Adiós. Un abrazo a Gracias. Que tengan un todos. buen fin de Muchas semana. gracias. Un Hasta luego a abrazo. todos. Chao, chao. Un abrazo.